buenas tardes. Me gustaría que las tertulias y los coloquios... Doctor Moriña, por favor, siga usted discutiendo fuera. Muchas gracias. Yo entiendo que el tema último de discusión en esta última mesa ha sido probablemente uno de los temas que están más de actualidad. Evidentemente, por eso se ha vaciado la sala en estos momentos y nos quedamos únicamente los que queremos saber cuál es la realidad de nuestro entorno. Esta mesa se trata de ver los registros del último año, es decir, la realidad que tenemos en estimulación cardíaca, en desfibrilador implantable y en ablación con catéter. En primer lugar, Marta Pombo nos va a explicar cuál es la situación de los marcapasos y la estimulación fisiológica. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación a participar en esta mesa de registros, en la que yo voy a hablar efectivamente del registro de marcapasos. Bien, ¿cuáles son los datos que nosotros comunicamos habitualmente en el informe anual de marcapasos, en el informe del registro? El número total de implantes y las altas en monitorización remota. Estos datos los obtenemos de las compañías proveedoras de dispositivos que cada año nos envían su información. Datos poblacionales emitidos por el INE a fecha del 1 de julio del 2021. Los implantes en Europa los obtenemos de Eucomed, que es la Confederación Europea de Empresas Suministradoras de Dispositivos. En este caso todavía no tenemos las cifras, nos han comunicado que estarán para finales de junio. Y luego comunicamos una serie de datos demográficos, clínicos, de tipo de procedimiento y de características del material implantado, que los obtenemos de 3 fuentes de información. En primer lugar, la plataforma de cardiodispositivos, que como saben lleva ya en marcha varios años. Es una plataforma de la AEMS y que, que gestiona la SEC y recibe información de 3 vías. Por una parte, entradas directas de los centros implantadores que rellenan sus datos. Por otra parte, integración de aplicaciones de empresas proveedoras, como puede ser Mediconnect, IDEA de Microport, etc. Y luego, por otra parte, migración de bases de datos en formato Excel que los centros implantadores remiten a PERSEI y PERSEI, tras el filtrado y ver que los datos son correctos, lo vuelcan a la plataforma. Seguimos recibiendo tarjetas europeas físicas de distintos centros y luego hay centros que emiten también sus bases de datos locales. Bien, durante el año 2021 se han implantado en España 38.893 marcapasos convencionales, lo que supone un incremento del 8,3% con respecto al año 2020, que sabéis que como fue el año de la pandemia hubo una disminución clara de procedimientos. Si consideramos la población a 1 de julio en España, en torno a los 47.300.000 habitantes, la tasa de implantes de marcapasos convencionales en España ha sido de 822 por millón. 75,8% pertenecen a plimoimplantes. Si nos fijamos en la distribución por comunidades autónomas, Galicia, el Principado de Asturias y Castilla y León son las que más implantan, probablemente por una población de más edad en estas comunidades. Y luego tenemos en el otro extremo a Canarias y a la Comunidad de Navarra con algo más de 700 unidades por millón implantadas. En esta gráfica vemos los marcapasos por millón de habitantes, las tasas en las distintas comunidades a lo largo de los 3 últimos años. Vemos en la barra azul, correspondiente al año 2021, que se asemejan a las cifras anteriores a la pandemia. Bien, con respecto a la resincronización cardíaca, durante el año 2021 se incrementa el número total de resincronizadores implantados de 3.850 a 4.194, un incremento del 8,9%. Este implante, sobre todo a expensas, este aumento es sobre todo a expensas de la TRCD, que aumenta un 16%, ya que la TRCP disminuye en 1,1%. Probablemente este descenso de la TRCP tenga que ver con la irrupción de la estimulación fisiológica, que, como hemos comentado antes, en muchos laboratorios está desplazando a la terapia de resincronización cardíaca convencional. En la distribución por comunidades, aquí tenemos las tasas. Si nos fijamos concretamente en la TRCP, la media nacional está en torno a los 31 implantes por millón. La mayor parte de centros, de comunidades, están entre los 20 y los 30 y hay algunas comunidades que implantan por debajo de los 20 unidades por millón, como son Murcia o Aragón. Destaca Cantabria, que tiene 103 unidades por millón con una gran potencia resincronizadora. Bien, con respecto a los marcapasos sin cables, el número de implantes en el 2021 ha ascendido a 652, de ellos 176 corresponden a Micra AV.
Vemos que sigue habiendo una distribución heterogénea por las comunidades. Cataluña, Galicia y Madrid son las que más implantan, más de 100 unidades al año, y aglutinan el 60% de todos los dispositivos sin cables. Hay que decir que estos 652 dispositivos suponen el 8,7% de los dispositivos VVIR y VD implantados. Bien, en esta gráfica vemos arriba a la derecha, vemos la evolución de los marcapasos sin cables desde el año 2018 hasta el 2021, un incremento del 74% significativo y un incremento del 25% con respecto al año anterior. La distribución por comunidades, pues como hemos dicho, Cataluña, Galicia y Madrid son las que más implantan y vemos el incremento a lo largo de los años. A cambio, tenemos comunidades como Aragón, Cantabria, Extremadura o La Rioja que no implantan ninguna unidad. Bien, con respecto a la monitorización remota, en el año 2021 se han incluido en torno a 11.000 marcapasos, en torno a 800 TRCP y 2.000 TRCD. Eso supone un 28% de los marcapasos, un 56% de la TRC de baja energía y un 71,7% de la TRCD. Vemos que seguimos la tendencia iniciada en el año 2020 con la pandemia de un aumento progresivo de la monitorización remota, y hay que decir que este aumento es a expensas sobre todo de los marcapasos y de la TRCP, porque la TRCD ya mantiene unas cifras en torno a un 70 o a un 77%. En cuanto a la distribución por comunidades, destaca La Rioja, que tiene más del 70% de sus dispositivos incluidos en este sistema de seguimiento, seguidos del País Vasco y de Canarias. Bien, con respecto a los datos demográficos, clínicos y de procedimientos, se han comunicado este año 17.361 procedimientos de 98 centros. Esto corresponde a 17.274 generadores implantados, 13.000 primoimplantes, en torno a 4.000 recambios y 86 recambios únicamente de electrodos. Esto supone un 43% de la actividad realizada, un incremento con respecto a años previos, pero bueno, pues como podemos considerar todavía insuficiente. Bien, si nos fijamos con respecto al año 2020, vemos que el número de registros ha aumentado de 14.000 a 17.000. Esto es un aumento considerable de un 18%, pero lo importante es de dónde viene, cuál es el origen de estos datos. Pues bien, la tarjeta europea remitida a la SEC es similar, en torno a 7.900. Ha aumentado el número de bases de datos locales que se envían de Excel, de centros que envían a la SEC, y también ha aumentado de forma importante las entradas en cardiodispositivos. Un aumento en torno al 40% si tenemos en cuenta no solamente las entradas por parte de los hospitales, sino también los procedimientos de integración y de migración. Sin embargo, bueno, pues probablemente esto siga siendo insuficiente. ¿Nosotros qué es lo que queremos? Queremos que las entradas, que los procedimientos comunicados sean el mayor número posible. Ahora bien, lo que queremos es que sea a través de cardiodispositivos. ¿Por qué? Bueno, pues porque es la plataforma propuesta por la AEMS, porque nos facilita la integración, el análisis y la interpretación de los datos, y porque es un sistema al final de vigilancia de dispositivos implantados. Por lo tanto, pues desde aquí hago un llamamiento a la inclusión de datos en la plataforma cardiodispositivos. Bien, los datos demográficos que tenemos son, la verdad, que es muy similares a otros años. Sabemos que la edad media de nuestros pacientes es avanzada, en torno a 78 años, algo más en mujeres y en recambios. Más del 50% de los implantes se realizan en más de 80 años. En torno al 60% son varones, 40% mujeres. Esta diferencia se mantiene tanto en primoimplantes como en recambios. El síncope y el mareo siguen siendo los síntomas fundamentales de implante, y la etiología, pues la edad, la fibrosis del sistema de conducción, aunque también hay un 7% de dispositivos implantados por iatrogenia. Bien, los electrodos son mayoritariamente bipolares, tetrapolares en su mayoría en el caso de electrodos de seno coronario, son de fijación activa la mayoría, algo menor en los pacientes de más de 80 años, y tenemos ya unas cifras de material compatible con resonancia en torno al 77%. Las causas del recambio, lógicamente, siguen siendo, en el caso del generador, el agotamiento de la batería, aunque también tenemos un 2,4% de infecciones, que alcanza el 41% en el caso de la extracción de electrodos. Bien, con respecto al electro previo al implante, el bloqueo AV sigue siendo el trastorno electrocardiográfico más frecuente, seguido de la enfermedad de nodo sinusal. La FA lenta supone un 12,5%, sumado a la FA bloqueada, en torno a un 18% de nuestros pacientes están en fibrilación auricular. El modo de estimulación basado en la aurícula, una estimulación basada en la aurícula es el predominante, sobre todo una estimulación secuencial bicameral con el modo DDD, en torno a un 53,5%. Y en torno a un 24 o 25% de los pacientes en ritmo sinusal recibe todavía un marcapasos monocameral. Y esto ocurre sobre todo en los pacientes ancianos, porque si nos fijamos, la edad sigue siendo un factor
que predispone o que determina el modo de estimulación, de forma que en torno a un 35-36% de pacientes mayores de 80 años se estimula en modo VVI, aunque estén en ritmo sinusal. Bien, y como conclusiones yo diría que en el año 2021 aumenta en un 8,3% la cifra total de marcapasos convencionales, tras un año de pandemia en el que claramente disminuyó el número de procedimientos. Aumenta la tasa de TRC total a expensas de un aumento de la TRCD porque se rompe la tendencia al alza en las cifras de TRCP, probablemente por la irrupción de la estimulación fisiológica. El bloqueo AV es la alteración electrocardiográfica más frecuente, seguido de la enfermedad de nodo sinusal. La estimulación basada en la aurícula es también la predominante, aunque en torno a un 25% de pacientes en ritmo sinusal reciben un marcapasos unicameral, fundamentalmente pacientes de más edad. Crece un 25% con respecto al 2020 el número de marcapasos sin cables, con grandes diferencias entre las comunidades autónomas, y el alto coste probablemente sea uno de los factores que limite su uso. La monitorización remota se consolida como un modo fundamental de seguimiento, con un especial incremento en los marcapasos y en la TRCP, con el soporte añadido de las guías clínicas actuales. Y aumenta en un 40% el número de procedimientos introducidos en cardiodispositivos, pero con una cifra aún insuficiente. Necesitamos mejorar la calidad del registro. Y ahora el doctor Peñafiel nos va a hablar brevemente del registro de estimulación fisiológica. Gracias. Un breve cameo en la sesión de Marta. He sido amenazado con graves consecuencias, si no soy breve. No se debe porque os vais a exceder del tiempo. A ver, ¿me podéis abrir la presentación previa? Que es que estaba en la misma. Al final, por no cambiarla. La que acaba de terminar, la de Marta Pombo. Bueno, muy brevemente, sobre todo para los que no lo tengan claro, hace ya un año que echó a andar el registro de estimulación del sistema de conducción y hasta la fecha hay incluidos 800 pacientes en 16 centros activos. Además de recoger los datos del implante, se recogen también seguimientos a los 6 y a los 12 meses de momento, y es posible que nos planteemos ampliar el seguimiento. Pues como os había comentado antes, ¿no? A falta de más evidencia, yo creo que es fundamental que los que nos dedicamos a esto, aunque sean pocos casos, dejemos constancia y también que registremos qué tipo de estimulación queda finalmente en el paciente. Hay cierto sesgo geográfico, de hecho, entre las provincias de Valencia y Murcia se acapara más de la mitad de los casos que se han registrado y, bueno, sabemos que hay centros con gran volumen de implante que no están todavía registrando los datos, con lo cual yo animo a que todo el mundo los registre, porque hoy no vamos a presentar datos todavía, porque solo llevamos un año, pero el año que viene tendremos prácticamente 1000 pacientes con un seguimiento de un año y presentaremos los datos probablemente en la reunión. Así que, bueno, pues quien quiera participar en el registro, en la página web el doctor Chimeno colgó todos los documentos y, si no, contactando con Cristina Plaza, os los mandan sin ningún problema y la activación es inmediata. Así que, pues lo dicho, que os animo a todos a que participéis en él. Muchas gracias. A continuación, el doctor Fernández Lozano nos va a hablar del Registro Nacional de Desfibrilador Implantable. Bueno, buenas tardes. Yo también agradecer a la organización y al doctor Alzueta por la invitación a participar, al doctor Ignacio Anguera por venir en camiseta y permitirme dejar en la silla la chaqueta, que siempre es una ventaja. Y os voy a contar en 10 minutos lo que sabemos y la situación actual del registro de DAI. Ya sabéis que el AVE de Madrid a Granada es lento. Yo he perdido 5 minutos probablemente en Antequera porque cuando me llegó el email yo tenía 15 y ahora tengo 10, con lo cual voy a ir deprisa. Pido perdón por ello. Bueno, los datos del registro, lo publicado son estos, los datos que se publicaron en 2021 del año 2020. Estos son los consolidados. Vamos retrasados con respecto a Marta y no me he atrevido a cerrar las figuras porque varían, están ongoing, como veréis luego. Como veis aquí, en el año 2020 conseguimos tener el 99% de los DAIs que dice Eucomet.
parcialmente mentira, porque luego me he enterado que en Eucomet hay empresas que hacen trampa y retrasan implantes de diciembre a enero según conveniencia de marketing, vamos, tan sinvergüenza como nosotros, y entonces pues no sabemos si esto es exactamente 99. Pero bueno, si tomamos el gol estándar de Eucomet, que es lo que hemos venido haciendo en los últimos años, esto es lo que es. Bueno, destacar que el año pasado vimos un efecto pandemia claro durante los meses de abril, un poquito menos de mayo, muy claro, eso lo analizamos en el artículo y quedó así. Como veis, en eso tuvimos ese efecto estacional durante el confinamiento. Yo creo que fue más severo en marcapasos de lo que fue en desfiladores, pero en desfiladores también fue. Hay muchos marcapasos que perdimos ese año, que no sabemos dónde están. Hay quien dice que muertos, probablemente sea así en unos cuantos de ellos, pero la verdad es que es una cosa que a mí todavía me sorprende. Destacar de las cifras que con respecto a otros mercados nosotros estamos estancados en el DAI subcutáneo. La fila de arriba, fijamos que estamos en el 6%, 8,3, 8,1%, bastante estancados en los últimos años. Y en prevención primaria subiendo, acercándonos con velocidad a Europa, del 59% en 2011 al 72,7% en 2020. Prevención primaria subiendo, acercándonos a Europa. Otros países están en el 80% y ya veremos qué ha pasado este año. En el año 2019 publicó Eucomet la primera estadística de datos con respecto a Europa en los que no éramos los últimos, y eso fue porque incluyeron a Hungría y a Rusia, no porque nosotros hubiéramos mejorado nada, hemos mejorado muy poquito, pero tal, y entonces Hungría y Rusia estaban por detrás. En el año 2021 Rusia desaparece, y eso es antes de Ucrania, yo no sé por qué, pero Hungría nos ha pasado, ¿vale? Aquí estamos nosotros, volvemos a estar los últimos y Hungría en esta barra del último año nos ha adelantado. Algo estamos haciendo bien, insisto. Vale. Datos ongoing, como pone aquí, del 2021. Fijaros que hemos puesto más desfiladores que en el año 2020. De 7.100 según Eucomet hemos pasado a 7.743. Nos faltan algunos, no llegamos al 99% este año del registro, pero estaremos por encima del 95%. Mi intención es estar cerca del 98%, que por eso estamos todavía sin cerrar la base de datos por completo. Y sí que ha pasado una cosa significativa, hemos aumentado 16 puntos nuestro porcentaje de prevención primaria, del 72 al 88%, cifras europeas. En eso sí que estamos alcanzando los niveles de Europa y con un incremento muy significativo con respecto al año previo. Visto por meses, desaparece ese efecto estacional del confinamiento. La barra negra es la barra del año pasado y desaparece esa bajada de abril de la barra naranjita, que es la barra del 2020 durante el confinamiento. Insisto también en cardiodispositivos, la plataforma que creamos con el Ministerio para hacerlo más ágil, más sencillo, teóricamente, más rápido, poder hacer sobre todo seguimientos de recalls. Esto lo hemos hecho también para ver, cuando tengamos un sprint fidelis, ver lo que pasa, poder mejorar el registro y la calidad de nuestros datos. Bueno, lo hemos hecho hace tiempo y esto es lo que tenemos. De los 7.000 que tenemos, pues el año 2021, 2.200, año 2022, lo bueno de esta diapo, lo malo es que llevamos pocos, aproximadamente un tercio. Están aquí en cardiodispositivos del año 2021. Lo bueno es que el porcentaje del 2022 es bastante mayor, porque estas son cifras a día de ayer y son mucho más, estamos en junio, ¿no? Y a mucho más de los que esperamos acabar el año con mucho mayor. Bueno, decir que la gente lo sigue usando no de una forma prospectiva cada semana o cada mes, porque fijaros la punta de incremento de enero. La gente ha acumulado y lo ha metido en enero, porque ha puesto a alguien, ha puesto un becario, una enfermera, la industria, lo que sea, pero han aparecido en enero mogollón. Y luego en febrero, marzo, abril esto ha ido decreciendo hasta el día de hoy. Bueno, si lo analizamos por centros, pues fijaros que la mayoría son del Hospital de Alzueta, que participan en el registro, la segunda soy yo y el tercero es Chimo también, o sea, los miembros del registro. O sea, que no sé si lo estamos haciendo bien, pero por lo menos damos ejemplo, ¿vale? Y nosotros, con los marcapasos pasa un poco lo mismo. Los que están en el registro meten los datos y otros menos. Aquí hay otros centros que meten mucho y si analizan todo se suma y así quedamos más así difuminados, pero fijaros que hay un montón que ha metido 1, 2 o 3 o 4 por probar, ¿vale? Centros que ponen 150, metido 2 por probar. Bueno, y ya está bien de que metamos por probar y empezamos a meter los cacharros en cardiodispositivos, que eso está, ¿no? Yo creo que ya es hora. Vamos con retraso. Y no miro a nadie, pero el próximo año voy a sacar una lista y doy nombres, ¿vale?
Total, los retrasos, ¿por qué? Pues por muchas razones. Por la Ley de Protección de Datos, por las normativas ISO, por los cambios en el Ministerio, por el TIC del Ministerio, que también hay que verlos, por la vida misma, la misma vida, y también por una cosa que se llama Eudamed, que es nuestra amenaza. Y lo que nos ha liado todo el plan que teníamos de desarrollo con la sociedad, con Marta, para mejorar. ¿Por qué nosotros tenemos el 99 y los marcapasos no? Por dos razones. Uno, porque los DESFIs lo ponen mayoritariamente los cardiólogos, ¿vale? Y entonces pues ponemos la mayoría de los dispositivos, y los marcapasos pues tienen un porcentaje de gente que ponen intensivos, cirujanos cardíacos y gente diversa, ¿veo? Cirujanos y derivados que hay por ahí. Entonces esos participan menos. Además tienen un porcentaje más alto de implante en la privada, mucho más que los DESFIs, que el implante en la privada es mucho más bajo. Esas son razones, pero la principal razón es esta, es la tarjeta. Un cirujano le pone un enfermo en el Ruber y 3 semanas después lo tiene allí reclamando la tarjeta. Y si tenemos la tarjeta, tenemos los datos en la sociedad, y por eso tenemos el 99. Conclusión, hecho en análisis y visto eso, nosotros quisimos hacer las tarjetas, y hacer la tarjeta del DESFI y la tarjeta del marcapasos. Para eso variamos un poquito los esquemas. Cuando esto, que yo creo que lo hizo sobre todo Rafa Peinado, hicimos la primera tarjeta del desfilador, la hicimos muy seria, muy formal, muy estupenda, iba a la Real Fábrica de Moneda y Timbre. Caro, bueno, lo emprendió la Guardia Civil, pero no nos aportaba nada y nos encarecía, y lento de cuando se perdía, cuando el proceso y tal. Entonces, hace unos años, hace 2, decidimos que las hacíamos nosotros. Entonces, la hace la sociedad, las abaratamos, respondemos a las preguntas de los pacientes de manera mucho más rápida y nos daba la opción a lo que queríamos, que era hacer la tarjeta de marcapasos de la SEC. ¿Vale? Eso pensábamos, y tiene bastante lógica, que íbamos a incrementar el porcentaje de complementación de marcapasos. Porque igual que un paciente reclama la tarjeta del DAI, va a reclamar la oficial de marcapasos y no la mierda esa que le damos en tirita, que como la deje en el coche no se ve nada. ¿Vale? Pues sí, vamos a intentar hacer eso. Pero, igual que en el siglo XVII y en el siglo XVIII los españoles topaban con la Iglesia, nosotros toplamos con Europa. Y en Europa han decidido que en el año 2017 hacen un nuevo reglamento. Gente que trabaja en habitaciones sin ventanas, como esta, que confunde lo querer ser con el ser, ¿vale? Porque los políticos en Europa son tan malos como los nuestros, ¿no? Comen peor, pero son igual de malos. Y entonces han hecho una cosa que es, vamos a hacer un wishful thinking y vamos a hacer que nos comuniquen todo, ¿vale? Entonces vamos a hacer una tarjeta obligatoria y un sistema parecido a la base de datos MAUDE en el cual tengamos toda la información centralizada. Entonces todo objeto que se ponga en el interior de un cuerpo humano va a ir con una tarjeta. Es decir, hay alguien en Europa que piensa que un traumatólogo español que trabaje en cualquier hospital va a poner prótesis de cadera y les va a hacer una tarjeta. Vamos a tener un oftalmólogo de Murcia que va a hacer 14 cataratas en una mañana y les va a hacer una tarjeta, ¿vale? Va a haber un tipo que le va a poner un implante coclear en un hospital privado a un paciente y le va a hacer una tarjeta. Qué interesante. Nacho abrevia, que vamos fatal de tiempo. Ahí pone 3,49. Sí, el reloj te lo han puesto mal. Lo veo sí, es en grande, 3,49, me quedan. Entonces, eso opinan así. Bueno, ya hicieron un calendario, además le dan toda la responsabilidad a la industria. Han dicho, esto lo va a hacer la industria, lo va a reportar, las tarjetas y la leche en vinagre. Tenían un calendario, ya ha sido toda la mierda, llevamos más de 2 años de retraso del calendario, ya no se va a hacer. Final, esto va a ser Q3 del año 2024. Ya se han dado ellos mismos un moratorio porque han empezado a ver que esto es imposible. No, 2024 y luego van a hacer un estudio 2025, la leche, todo retrasado. No hemos visto una tarjeta. Yo no he visto ninguna. ¿Vosotros habéis visto alguna tarjeta? Teóricamente tenemos una moratoria para los productos aprobados con legislación previa, pero hay casas que tienen productos aprobados con legislación actual que deberían tener una tarjeta, sobre todo Tavis, Mitraclip, Tricusplit, cierres de orejuela. ¿Habéis visto una tarjeta? Yo le he preguntado a medioseminaristas y a otros, ¿vosotros habéis visto una tarjeta? Nadie ha visto una tarjeta. Yo he preguntado y me han mandado una tarjeta. Esta me la ha mandado Microport y yo se la agradezco. Tú lees el reglamento de la Unión Europea y esto lo tiene que rellenar la industria. Y pone el nombre del paciente. Yo creo que cuando la industria rellene 3 va a llegar la Ley de Protección de Datos y lo van a meter en la cárcel. Esto choca frontalmente con la legislación española. Y va a estar en una base de datos teóricamente a cargo de la industria que yo no sé cómo se va a llevar a cabo. Tú le preguntas al ministerio y ellos tampoco.
En la industria alguno está más avanzado, menos avanzado, han dado un reglamento, tú les preguntan, te mandan el boletín de la Unión Europea, nadie sabe nada. Tú te quejas al ministerio y dices, ¿por qué no habéis defendido el registro español, que es el mejor? ¿Por qué? No, y además no nos dejan hacer la tarjeta, porque hay un conflicto con Europa. Pues muy bien, avanzaremos poco. Tenemos una reunión dentro de 10 días a ver si encontramos alguna solución. Yo voy a mandar a Marta por delante, que es como más educada y más señora que yo, a ver si conseguimos algo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir con cardiodispositivos. Que no pongáis 2, que da vergüenza ajena. Ver un hospital de 130 DESFIs y ha metido 2. Insisto, el año que viene doy nombres. Segundo, estamos haciendo un sistema de integración para todo lo que sea Enigma, Mediconnect, se integre automáticamente. Y los Excel de la industria también. La tarjeta también es una oportunidad para ayudar a la industria que lo tiene que hacer, aunque algunos no se hayan enterado, y hacer que a través de la plataforma de cardiodispositivos salgamos todos ganando. La industria, el registro y nosotros, y hagamos las cosas más sencillas. Tenemos que hacer el registro abierto e incluir los baroestimuladores, el CCM, la no sé qué. El otro día tuve una conversación con la gente de los neuroestimuladores para el dolor, que también quieren hacer el registro y hacer un registro global. Y eso es todo y me sobran 55 segundos. Gracias. Perdón, el doctor Lozano, no sé cómo, pero amañó el reloj, de tal forma que empezó a funcionar a los 5 minutos de que había empezado a hablar. Quiere decir que vamos fatal de tiempo. La última charla es el registro de ablación por el doctor Anguera. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a los moderadores por la invitación para presentaros el registro de ablación del año 21, en el cual ya hemos cerrado la base de datos porque nos exigen la publicación del artículo prácticamente dentro de un mes. Yo voy a hablar en representación del grupo de trabajo, en representación de Óscar Cano y de Víctor Bazán y el mío propio. Bien, esta es la figura que muestra los resultados del registro del 2021. Como podéis observar, a la izquierda, a la derecha de la pantalla, podéis ver la columna del 21, en el cual hemos observado un incremento de la cantidad de procedimientos reportados, pero a expensas de una reducción en el número en esta flecha de aquí de arriba, del número de centros que aportan los datos. Y esto pues muestra a mi entender, una cierta fatiga en el reporte de los datos. Y esto es un elemento importante que debería pues, hacernos reflexionar si debemos de seguir con este modelo, cómo podemos mejorar o incentivar para que realmente tengamos datos en la cantidad adecuada y en la calidad, sobre todo, adecuada. Bien, este aumento del número de casos respecto del año anterior y de menor número de centros, pues se ha compensado porque la media y la mediana de los datos de cada centro, pues realmente han aumentado. Es decir, que los centros que aportan sus datos están aportando datos, son centros de mayor volumen. Y aquí tienen los datos de la financiación de los centros, es decir, cuántos centros han aportado sus datos, cuántos públicos y cuántos privados. Y podemos ver que la caída, aquí a la derecha del todo, en el 21, la caída de centros que aportan los datos afecta tanto a los públicos como a los privados. Bien, y esta es una de las gráficas más interesantes y viene a exponer el número de casos por centro, tanto de centros públicos como privados. Como pueden ver, en las columnas en azul, los centros privados son centros de forma mayoritaria, salvo las excepciones de la derecha del todo, son centros de bajo volumen, y los centros privados son los centros de mayor volumen, que son los que elevan la media de casos por centro. Y como pueden ver, solamente hay muy pocos casos, un caso que reporta más de 500 ablaciones
y 3 casos que reportan ablaciones entre 450 y 500 ablaciones. Es decir, que seguimos teniendo volúmenes relativamente bajos en comparación con los centros europeos. En cuanto a los recursos humanos, aquí los tienen, prácticamente se mantienen el número de médicos de plantilla, médicos a tiempo completo y el número de becarios, es decir, no hay demasiados datos que destacar. Y aquí tienen el número de casos por sustrato, en comparación con el año anterior, en el 2020. Como pueden ver, hay aumentos en prácticamente todos los sustratos, destacando el importante aumento de prácticamente 1.300 casos más de ablación de fibrilación auricular, en el cual prácticamente hemos llegado a los 6.000 casos, pero destacar pues, que prácticamente todos los sustratos tienen un ligero aumento en el número de casos. Y aquí está la clásica figura de la proporción relativa de sustratos. Y podemos ver que la fibrilación auricular va aumentando su porcentaje, ha llegado este año al 35% y los demás sustratos se mantienen en unos porcentajes más o menos estables. En esta diapositiva les explico los otros procedimientos que realizan las unidades que hacen ablaciones. En un porcentaje muy elevado se implantan marcapasos, desfibriladores, tricamerales y podemos ver que la denervación renal se está haciendo cada vez menos. Solamente un 5% de los centros han reportado la realización de denervación renal y en cambio el cierre de la orejuela está experimentando un lento y sostenido crecimiento, situándose en el 22%. Bien, esta es otra de las diapositivas interesantes y es el volumen de casos de ablación por centro en grupos de 50 casos, comparando el año 20 con el 21. Como pueden ver, en azul es el año del 20, muchos centros estaban en las barras verticales de la parte de la izquierda y parece que poco a poco vamos aumentando el número de centros que tienen cada vez más casos, de manera que este año ya hay 3 centros que reportan más de 200 casos de ablación de FA. La ablación de fibrilación auricular punto a punto versus crioablación se mantiene como en los últimos años. Después de este crecimiento importante hemos llegado, parece que a una meseta, y continúa habiendo más casos de ablación de punto a punto en relación con la crioablación. No está superando la crio a la punto a punto como uno pudiera haber pensado años atrás. El tipo de fibrilación auricular que se aborda mayoritariamente es la paroxística. Prácticamente 2/3 de los pacientes tienen fibrilación auricular paroxística y solamente 1/3 fibrilación auricular persistente, y la persistente de larga duración pues tiene un porcentaje pues realmente muy bajo y no vemos que haya una tendencia al aumento en los últimos años. Y aquí tienen cuál es la estrategia de ablación que se ha hecho en cada caso, de forma abrumadora, en un 88% de los casos solamente aislamiento de las venas pulmonares, a pesar de que hay un porcentaje alto de pacientes con FA persistente, y tan solo de forma muy esporádica se han hecho líneas, reducción de electrogramas, aislamiento de la vena cava superior, cafés, etc. Y aquí tienen la figura de la eficacia, complicaciones y mortalidad. La eficacia se mantiene en el rango muy alto del 94%, con una tasa de complicaciones del 2% y la mortalidad aquí debajo del 0,07%. Es decir, tan solo 14 pacientes de 17.940 pacientes fallecieron. Aquí tienen la eficacia y complicaciones por sustrato. Vemos cómo a la izquierda los sustratos sencillos tienen una tasa de complicaciones
realmente bajas y que a medida que avanzan las barras hacia la derecha aumenta la complejidad en la fibrilación auricular, taquicardia ventricular idiopática, taquicardia ventricular en el seno del infarto crónico, pues realmente tienen complicaciones significativamente más altas. Y vale decir que este año también se han reportado 31 casos de cardioneuroablación en 10 centros y sin ninguna complicación. Y aquí tienen las complicaciones por sustrato. Se comunican 16 casos de bloqueo auriculoventricular en 7 pacientes con taquicardia intranodal, es decir, que todos los años hay casos de bloqueo completo en pacientes con taquicardia intranodal. Complicaciones vasculares, 110 pacientes con complicación vascular, 98 pacientes con derrame pericárdico y la mayoría de ellos en pacientes sometidos a ablación de fibrilación auricular. Y para terminar, las ablaciones en pacientes pediátricos han aumentado de forma importante del 1,6% en el 2020 al 3,8%, es decir, se han hecho 401 ablaciones en pacientes pediátricos, la mayoría de ellas, como vemos aquí, 2/3 partes son pacientes con vías accesorias y un 20% son taquicardias intranodales y el resto pues una pequeña miscelánea. Bien, así pues para concluir, hemos asistido a una recuperación de la actividad. Hay un mayor número de procedimientos, pero ha habido una sensible menor participación y esto es una llamada de atención al registro y a los que han participado en años previos y no lo han hecho en este año, a pesar de que se ha insistido de forma reiterada a todos los centros que habían participado en el año de máxima participación, que fue hace 2 años, que mandaran sus datos para intentar tener como mínimo el mismo número de centros que hace 2 años. Estas llamadas reiteradas se han acompañado de una demora en el tiempo máximo para la sumisión de los datos y a pesar de esto pues nos hemos quedado en 93 centros. Hay una alta tasa de éxito de la ablación, con una baja tasa de complicaciones de 2%, pero a mi entender sigue siendo un número relativamente alto de complicaciones y la mortalidad que está en el 0,07%. Y se consolida la fibrilación auricular como el sustrato más frecuente, pero muy lejos de los datos de centros europeos en los cuales la fibrilación auricular es el 60, 70 y hasta el 80% del volumen de su actividad. Y para terminar, una pequeña reflexión. Queremos seguir con este mismo registro, queremos continuar con un registro anónimo voluntario, lo queremos hacer más exhaustivo o lo queremos hacer más sencillo para que la gente pueda contribuir de una forma más completa, porque este año hemos intentado introducir nuevas preguntas para tener nuevos datos, por ejemplo, datos que nos pide el Ministerio de cara a la nueva ley de las subespecialidades y que son los datos de edad, de género de los miembros de las unidades para poder tener una estimación de cuáles serán las necesidades de formación estructurada con esta nueva ley de especialidades y la respuesta ha sido pobre. No se ha contestado de forma adecuada a esta pregunta. También hemos preguntado sobre las listas de espera de los procedimientos y también ha habido una pobre respuesta. Y bueno, eso es una llamada de atención de si realmente este registro lo queremos mantener de la misma manera o lo queremos hacer menos complejo y tener menos datos, pero datos de más calidad. Y el tema de la calidad es un tema muy importante, porque la calidad está en cuestión. Ustedes no pueden saber cuáles son los datos de calidad del registro porque no tienen los datos. Y aquí no ha habido ninguna presentación de calidad. Pero yo les tengo que decir que se han comunicado, 2 centros han comunicado que han hecho 14 ablaciones
en pacientes de taquicardia ventricular idiopática, en pacientes sin cardiopatía estructural, 14 éxitos y 14 éxitus. Lo que oyen, no es mentira. Lógicamente, estos centros se les ha tenido que llamar a través de la SEC y decirles, podéis revisar este número, por favor, porque nos parece que hay un error. Y efectivamente había un error, han vuelto a mandar el Excel con el dato corregido. Pero solo lo hemos hecho en un dato de 2 centros. No podemos pedir a todo el mundo que revise sus datos. Se entiende que cuando se mandan habiendo hecho la revisión adecuada. Y esto es una llamada de atención a que la calidad no es óptima. Y no lo podemos saber hasta qué punto la calidad no es adecuada. En estos 2 datos de perogrullo, pues lo hemos podido subsanar, pero seguro que hay por ahí muchos más, ¿no? En fin, solamente es una llamada de atención, que todos hagamos una pequeña reflexión interna y en el Congreso de la SEC, pues yo pienso que habrá más debate. Y nada, muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Quizás el primer paso para eso sería que el registro de ablación, así como el registro de DAI, fuese por centros, no por número no anónimo. Exacto. Bueno, nos hemos pasado en tiempo muchísimo, todos los ponentes, fundamentalmente el doctor Lozano. Vais a tener menos tiempo para el café y bueno, pues hasta la próxima mesa. Gracias.